Bien, amigos, como habíamos anunciado, en el espacio estelar del día vamos a compartir el cafecito con el presidente del Partido Revolucionario Moderno, PRM, José Ignacio Paliza, gracias, que es el senador además de Puerto Plata. Muchas gracias, un placer, don Muchi y Amelia, por recibirme hoy aquí. Buenos días y bienvenido. No, gracias por aceptar la invitación tan rápido. Ayer se aprobó la ley de partidos en la Cámara de Diputados y se aprobará en el Senado sin duda, porque se decidió, gracias, lo que quería el presidente Danilo Medina, y en el Senado es de Danilo. Así que supongo que se va a pasar sin modificaciones. Lo primero... Pero es propio, don Muchi, disculpe que le interrumpa. En esa primera afirmación que usted hace, que es un proyecto, que es el proyecto deseado por el danilismo, no es del todo cierto. Pues vamos a ver. Hay que recordar que este proyecto tiene una trayectoria, un tránsito en el Congreso, y que la intención inicial del oficialismo no era necesariamente el resultado que se obtuvo ayer. Vamos a ver la diferencia. Inicialmente el oficialismo tenía como estrategia o como meta a lograr dos cosas. Primero, construir una mayoría calificada que pudiera inclusive utilizarse para otros propósitos si fuera posible. Y en segundo lugar, imponer un modelo o un sistema único para todos los partidos de primarias, que eran primarias de padrón abierto. Y esas dos metas fundamentales del oficialismo no fueron obtenidas en razón de que fundamentalmente porque el partido principal de oposición, nosotros, el PRM y otras organizaciones más, mantuvieron muy firme durante mucho tiempo sus ideas, sus posiciones, y eso hizo o obligó a situaciones que degeneraron o devinieron en el proyecto realmente aprobado al fin y al cabo, que es uno que posibilita que cada partido elija su método y que cada partido elija su padrón. Por tanto, la incidencia de la influencia del oficialismo en el Congreso está muy marcado en torno a su partido, a su organización, y no así en la idea de afectar, por decirlo de alguna manera, a todos los partidos del sistema. Ahora, bueno, entonces, quisiera que nos diga primero de una manera esquemática, ¿qué le ven ustedes de bueno a la ley que se aprobó y qué le ven de malo y qué le falta? Mire, lo primero es que hoy no hay ley. Tenemos un sistema... Bueno, la que se aprobó ayer. Sí, pero hoy en República Dominicana no tenemos ley. No. Tenemos un sistema sin regulación alguna, con muy pocas. Las 2 o 3 artículos que la Constitución de la República elabora o narra, y algunos artículos de la ley, de la vieja ley electoral de la República Dominicana, que ya es una ley, por cierto, obsoleta, porque es una ley que hasta habla de juntas de 2 cámaras, como era antes. Es una ley que ya agotó su ciclo. Y entonces teníamos una de dos: o mantenernos como chivos sin ley, o generar o comenzar a generar en los partidos políticos y en la vida política de la República Dominicana algunos niveles de regulación. Y nosotros preferimos, aunque esta ley no es la imagen y semejanza de nuestros deseos, aunque esta ley no es el proyecto que nosotros soñamos, es un buen inicio para ir llevando a la política a regularse y para poder facilitar el acceso a otros a que vengan a participar en la política. Solamente logrado esto si nosotros tenemos un sistema regulado y un sistema con normas. ¿Cuáles son las bondades? Vamos, empecemos por ahí, aquellos aspectos donde el PRM considera que se avanzó. Algunos le menciono. En primer lugar, que el proyecto de ley elimina la posibilidad de la doble militancia. Hoy en República Dominicana se encuentra con ciudadanos que participan de diferentes partidos, o que por lo menos los partidos los presentan a ellos como militantes de organizaciones diversas. Eso se elimina en el proyecto de ley. ¿Cómo? Porque se estipula que no puede haber doble militancia, y el hecho de que exista le coloca sanciones a los mismos que la posean, no pueden ser candidatos y demás. En segundo lugar, elimina el transfugismo, que ha sido un elemento de distorsión en los procesos políticos dominicanos, porque los políticos se han convertido, muchos de ellos, ¿verdad?, en negociarse a sí mismos, y entonces buscan como una materia prima
se colocan alrededor del partido que más le convenga o de la coyuntura que más le convenga. ¿Cómo lo limita el proyecto? Porque si usted cambia de partido, usted es candidato hoy o tiene una posición pública hoy, vamos a decir, del PLD, y se va al PRM, no puede ser candidato en el PRM. Tiene limitantes o está imposibilitado a ser candidato de manera inmediata. O sea que el transfugismo recibe un golpe duro porque es prácticamente imposible sacar mayor provecho de la propia imagen y el propio posicionamiento de cada candidato. Lo regula en tiempo, es decir, aunque si usted se va de un partido hacia otro... No puede ser candidato de manera inmediata. De manera inmediata no lo puede ser. Ok. Ni a la posición que usted aspiraba ni a ninguna otra. O sea, no puede ser candidato. De igual manera, otras cosas que se contemplan en el proyecto de ley es que se aumentan las cuotas de las mujeres. No, se reduce. No, no es cierto. Porque hoy la cuota de la mujer estipula la ley actual, Ajá, que es el 33% de los cargos. La ley que se acaba de aprobar da un rango entre como mínimo 40 y como un máximo de 60. Entonces no es cierto que se reduce la cuota, sino se aumenta la cuota. Había el proyecto de la Junta y creo que ya el enviado por el Senado establecía a nivel municipal lo del 50-50. Sí, y hubo un cambio hacia la propuesta que creo que originalmente incluso era el PRM, ¿no? De que 60-40 para cualquiera de los géneros. No se habla de manera específica de ninguno. ¿Por qué se apoya ese cambio cuando ya en algunos aspectos se había logrado el 50-50? Porque la forma en la que se está concebida, hay que recordar que no solamente es esa cuota la que se estipula también, o hemos logrado introducir, la cuota de la juventud. Hoy la juventud tendrá, los ciudadanos de menos de 35 años de edad, tendrán garantizado hasta el 10% de los cargos. Entonces se van acumulando cuotas que si usted no tiene la capacidad, vamos a decir, de flexibilizar, no ser tan estricto, se quedaría que la militancia no tendría casi por quién de votar de manera directa, porque las cuotas van acumulándose, ¿verdad? Son 20% para las direcciones de los partidos y para la alianza, 40 o 60% para mujeres o hombres, 10% para la juventud. O sea, es un tema simple de mecánica, por eso se generó un espacio más flexible de 40 mínimo, 60 máximo para cualquiera de los dos géneros. Otro logro que se tiene en la propia, en la ley, como está concebida a nuestro entender, ¿verdad?, es que hemos impuesto o hemos introducido que la Junta Central Electoral tenga un nivel de participación diferente en los procesos. En dos sentidos. Uno, que se crea una unidad que va a ser aquella que está dispuesta a dar seguimiento a los gastos de los propios partidos y a la recepción de dinero de los candidatos que se vayan a presentar. Esta unidad, además, obliga a que exista una cuenta única para que el propio órgano rector de estos procesos pueda tener un mayor nivel de seguimiento de los recursos que reciben los partidos y que reciben los candidatos. Una cuenta única. Sí, claro, esto va a requerir de algunos niveles de reglamentación, pero se crea esta unidad que es una novedad dentro del sistema y de la participación de la Junta Central Electoral. ¿Y de dónde saldrían los recursos para crear esta estructura en la Junta Central Electoral? No es una estructura que requiere realmente de gran dinero. Lo que sí requiere es de un sistema integral de gestión financiera, un solo sistema en el que los partidos políticos todos tengan la necesidad de utilizar la misma plataforma y así el órgano rector, que pequeña oficina, no tiene que ser de gran volumen, pueda dar o pueda seguir el financiamiento que reciben los partidos. Otra cosa que la Junta hará, que es una novedad, es que la organización de los eventos estarán muy vinculados a la organización de los eventos internos. En el caso de los partidos que elijan las primarias como un sistema para elegir a sus candidatos, pues lo organizará. En materia práctica, hay que ser sincero, lo más probable es que sean los dos partidos mayoritarios los que acudan a primarias. Eso es un elemento que en mi entender es más coyuntural que fijo, porque esto debe ser un tránsito, el de la participación, organización de la Junta, las primarias internas, debe ser un tránsito hasta que los partidos políticos en República Dominicana puedan recuperar parte de su institucionalidad y puedan fortalecerse de tal manera que puedan ellos tener la suficiente capacidad de organizar sus propios procesos. Esto es un comentario muy mío, ¿verdad? No es necesariamente lo que la ley estipula. Y a nivel de los partidos que han decidido otros sistemas, también la Junta tiene la obligación legal de supervisarlos y de
inclusive arbitrar muchos de los procesos que se van a plantear. Otra cosa que la ley, quizás se me escape algún tema, pero en realidad, en sentido amplio, es un proyecto de ley que es muchísimo mejor que lo que hoy tenemos, que es efectivamente... Has detallado las cosas que la hacen mejor según tu modo de ver. ¿Hay algún aspecto que se haya aprobado con la oposición de ustedes? Hay varios. Hay uno que surgió en el día de ayer, inclusive en la propia sesión, que también el PRM fue quien fijó o presentó una modificación a la propuesta. Fue la única modificación que ayer presentamos, porque en realidad, aunque tenemos algunas y habíamos presentado disidentes en las propias comisiones, sabíamos que los disidentes no iban a ser asumidos en el hemiciclo, por tanto nos los ahorramos. Pero había uno que era, sobre todo la coyuntura que vive República Dominicana actualmente y los temas que están en debate, que era interesantísimo introducir. Y por tanto, el diputado Wandy Batista, de nuestro partido, diputado de la Romana, y que además es nuestro nuevo vicevocero, presentó una propuesta de modificación para que las empresas extranjeras y países extranjeros no pudieran financiar o no pudieran aportar dinero a las campañas de candidatos locales. Claro, la ley lo que indica es que las empresas extranjeras pueden, domiciliadas en República Dominicana, pueden hacer aportes dentro del marco de los topes que genera la propia ley. Sin embargo, nosotros presentamos esa modificación el día de ayer, el PRM, y por cierto no fue acogida. No fue acogida. No fue acogida en el día de ayer, pero sí lo presentamos porque entendíamos que es un elemento, por los temas que conocemos hoy, la participación de Odebrecht y de otras empresas extranjeras, que era interesante impregnar en la ley que estuvieran prohibidas de participar en los procesos. Es decir, que, entonces pero se que mantiene. pero estaba y sigue autorizada cualquier empresa extranjera a financiar. Aportar, sí, pero dentro de los topes que se establecen, porque eso es otro tema que quería ahora comentar, que había perdido en el hilo que le había llevado, que genera interesante la ley, es que la ley genera topes en el gasto de las precampañas. Los topes siguen siendo muy altos, pero recordemos que hoy no hay ninguno, y se generan topes para todos los niveles de elección, en el tránsito, ¿verdad?, del plazo de las precampañas. Pero también esta ley va a obligar a cambiar la cultura política dominicana, porque para las precampañas, don Uchi, la ley limita las actuaciones, la participación, el proselitismo político como hoy lo tenemos. Prohíbe las vallas, prohíbe los actos parlantes, prohíbe las actividades hechas en lugares o en espacios públicos, prohíbe los procesos. ¿Quién regula esa parte? La propia Junta. La propia Junta. Pero también prohíbe que los eventos se hagan sino en espacios cerrados. Todos los eventos de pre-campaña quedarán limitados a las propias organizaciones políticas y a los trabajos, a los estilos de otros países, en el que la contaminación tanto política, visual, ambiental, no necesariamente se le impone al ciudadano, sino que son eventos mucho más restringidos al día a día de las organizaciones políticas. Bueno, hay muchos temas alrededor de lo que nos has planteado y también de lo que los temas a los que le hemos ido dando seguimiento. Me quiero ir primero al tema de las primarias. De ASA, el diputado de ASA presentó en nombre del PRM su oposición a lo que quedó finalmente con relación al tema de las primarias, que era no solamente que las organizaciones políticas tuvieran la posibilidad de elegir el método de primarias deseado, sino que a última hora en la comisión el Partido de la Liberación Dominicana, los danilistas del Partido de la Liberación Dominicana, impusieron unos términos en donde queda en manos de la cúpula de los partidos el seleccionar el método de primarias. Con esto nos volvemos a la discusión de siempre de que la cúpula de los partidos secuestran la democracia interna a la hora de imponer cómo los candidatos se seleccionan. Cuando se introducen esos términos, no estamos volviendo a la discusión anterior de limitar la democracia interna de los partidos para que sean las bases las que seleccionen. Mira, o los estatutos. Tengo que ser muy honesto. La oposición del PRM a la redacción que se aprobó finalmente y el voto disidente del diputado Víctor de Asa, que debo reconocer que ha hecho una labor de meses, ¿verdad? Él y otros diputados del PRM dentro de la comisión, y aún siendo mayoría, son muchas las conquistas que hemos logrado. Pero hay un elemento, el elemento fundamental que nos hizo emitir ese informe disidente, es uno, y hay que ser claro. En el Partido de la Liberación Dominicana, la división de sus liderazgos quería arrastrar al PRM a una discusión que no es propia de nosotros. Querían hacer que las diferencias
de ellas internas fueran resueltas por nosotros. Y nosotros tenemos nuestra propia visión, nuestras propias ideas, nuestras propias estrategias que no tienen nada que ver con ellas y nuestras propias realidades como organización política. Y entonces en ese debate de estatutos versus organismos del partido, el PRM no quería ser parte de esa discusión. Y por tanto presentamos... Pero yéndonos a la práctica, esa es la más cruda, no, pero esa es la más cruda realidad del tema. Nosotros quisimos presentar una redacción del artículo que nos permitiera a nosotros no ser parte de esa discusión y que se le dejara a las organizaciones políticas decidir, ¿verdad?, cuál sería la forma de seleccionar los métodos y no involucrarnos en ese debate que no es necesariamente el más rico de la ley. Hemos dedicado meses a tratar el tema de las primarias y de los padrones por una falta de confianza entre los actores, fundamentalmente del Partido de la Liberación Dominicana, y hemos dejado de hablar de tantas cosas que son importantísimas en la ley y que de alguna manera algunas de ellas han sido recogidas en la misma. Hay unas declaraciones que diste ayer sobre ese tema. Vamos a ponerla, vamos a verla, vamos a oírla. Porque daría la impresión de que tú dijiste una cosa ayer y otra hoy. Vamos a ver. Perfecto, cómo no. Adelante. Hemos apoyado primarias abiertas. Nuestra posición como partido no ha variado, pero nosotros queremos ley. La posición fundamental de nuestro partido, de que las primarias deben ser organizadas con los debidos padrones de cada organización. Por tanto, no altera lo aprobado con nuestra posición original y nuestra posición que siempre ha sido coherente. Lo que pasa es que los intereses de otras organizaciones que están divididas están fijadas en otros temas y han querido buscar en el Partido Revolucionario Moderno la solución a sus problemas. Es lo mismo. Es básicamente lo mismo. Lo que pasa es que eso fue reportado diciendo otra cosa. Lo que quise decir es que nosotros queremos, la posición de nosotros siempre fue que los eventos fueran primarias. Las primarias es el sistema más democrático, que la gente, la militancia, vote. Que fuera con padrón cerrado, porque en nuestro partido nosotros queremos que lo que influya en las decisiones de nuestro partido sean nuestros militantes, la gente que ha decidido ser parte del PRM. Y que fuera organizado por la Junta Central Electoral. En el debate, en el transcurrir de este debate, lo que logramos fue que se nos permitiera a nosotros como partido mantener nuestra posición, aunque otro partido decidiera el sistema que entendía más oportuno, pero no se nos impuso un sistema diferente al que nosotros entendemos que es el más oportuno. El presidente Leonel Fernández escribió un artículo ayer en el Listín Diario en el que insinuaba, hablaba de rumores, de especies que circulan, susurros, de que ustedes habían sido conquistados por el oficialismo, que los diputados de una facción minoritaria iban a votar a favor de la ley y que los de la otra facción del PRM se iban a ausentar para que bajara el quórum y fuera más fácil que se aprobara lo que quería el oficialismo. Esas opiniones que escribió, porque no fue que lo dijo, escribió el presidente Fernández, ¿cómo le cayeron a ustedes? Bueno, son las del presidente Fernández. En el día de ayer, nuestro bloque, la mejor muestra de que evidentemente sus informaciones no eran las correctas, es que nuestro bloque votó unificado. Todos presentes, creo que faltó una diputada del exterior por motivos propios de que no vienen al caso, motivos personales, pero votamos en bloque, como una sola voz, sí, en unidad, como vive hoy el Partido Revolucionario Moderno, porque en el PRM nosotros no tenemos esas dificultades que vive el Partido de la Liberación Dominicana. Nuestros líderes, aun cuando puedan tener sus diferencias, porque todas las tenemos, sobre todo en el mundo de la política, o tienen su pasión, sus propios proyectos, estamos unidos alrededor de las cosas que evidentemente obligan la unidad de nuestro liderazgo. Es una buena relación que existe entre ellos. Y ayer se demostró que evidentemente era así como nosotros planteamos y que íbamos a votar como un solo bloque y de manera unida. Ahora, en este transcurrir, el oficialismo alrededor de sus facciones generaban presiones para lograr un mejor posicionamiento individual dentro del espacio de esta ley, hacían las presiones propias. El presidente Fernández, quizás la facción del presidente Fernández, la que más presión en los últimos días ejercía sobre nosotros de forma pública. No hablo nada del ámbito privado, porque en realidad nunca ha habido discusiones en el ámbito privado entre ninguna de las facciones o con ninguna de las facciones y el PRM. Pero
hacía las presiones propias para lograr lo que eran sus objetivos alrededor de la ley. Y nosotros nos mantuvimos muy cerca o muy unidos a las nuestras. A propósito de ese tema de los intereses que puede haber internamente dentro de una organización política, corrientes que se van desarrollando, ha llamado mucho la atención la forma en la que expresa sus opiniones el expresidente Hipólito Mejía. Siempre ha sido una persona muy abierta, pero justo en el momento en el que el PRM planteaba su posición sobre las primarias, Hipólito Mejía emitía una carta prácticamente con un informe totalmente disidente o distinto a lo que el PRM había dicho. Después de eso hubo una reunión y todo se organizó. Pero en esta semana, voy a concluir, en esta semana, justo en el momento que se discutía la ley de partidos, el tema de Joao Santana, que tenemos que hablar de eso, del PRM, Hipólito Mejía hace pública una carta sobre el Funglode. ¿Hasta dónde está alineado el presidente Hipólito Mejía, sin que eso significa que vulnere su derecho a la libertad, ¿no? Pero ¿hasta dónde está alineado con las directrices del partido o está trabajando solo en su proyecto? ¿Cómo es la cosa? Primero, nosotros tenemos una dirección partidaria en pleno funcionamiento, que por cierto, la secretaria general, aun cuando tiene su propia independencia, su propio carácter y sus propias condiciones, que son formidables, es, por cierto, una persona muy cercana al presidente Mejía, ¿verdad? No puede ser más cercana. Su hija. Su hija. Pero además el presidente Mejía, en relación a la ley de partidos, siempre ha tenido sus ideas muy propias, desde el primer día, inclusive desde antes del inicio de toda esta discusión, como propulsor de que se fuera a aprobar una ley de partidos, tenía sus posiciones muy fijamente delimitadas. Sin embargo, cuando el Partido Revolucionario Moderno decidió, ¿verdad?, cuál era la línea más propicia en este momento para seguir, él evidentemente la ha asumido como el que más, y la mejor muestra fue que los diputados que ayer seguían sus propias orientaciones votaron de manera unísona. No hay esas diferencias dentro del Partido Revolucionario Moderno, pero el presidente Mejía también, como un líder, como un expresidente, como una persona que tiene un peso muy específico en la sociedad y más dentro de la sociedad PRMista, también tiene sus visiones y sus estrategias para con el mejor posicionamiento suyo y del grupo que él representa. Esos son propios, ¿verdad?, de algunas de sus actuaciones propias de los impulsos y los esfuerzos que hace por proyectar mejor sus ideas. Juan Carlos Quiñones, uno de los diputados, que es vocero de los diputados que siguen a Leonel Fernández, acusó al PRM de prestarse con esta decisión de ayer a favorecer la reelección de Danilo Medina. Y lo dice en un momento en que están saliendo varias voces oficialistas a decir que no descarten una repostulación, que el presidente va, que bueno, hasta que Dios y el cosmos, según Lidio Cadet, lo van a llevar otra vez a la presidencia. Coinciden esos hechos con lo que dice Quiñones. ¿Tú qué piensas? Pero es evidente, me río, ¿verdad?, porque de todas las declaraciones en los últimos días que se han producido, la que me parece menos lógica es esa. Nosotros somos la alternativa de cambio que tiene República Dominicana. La opción real que tiene República Dominicana, o más, con mayor nivel de proyección para propiciar un cambio, es el Partido Revolucionario Moderno. Por tanto, los menos indicados o los menos... La lógica y toda la lógica indica que los que siempre estaríamos en contra de abrir la posibilidad de una reelección presidencial somos nosotros. Además, históricamente la familia revolucionaria siempre ha tenido una visión muy fina en relación a las reelecciones presidenciales. Nosotros también entendemos que la Constitución de la República debe ser un documento que su inalterabilidad, su mantenimiento en el tiempo debe ser una norma y una regla. Al hablar de reelección presidencial no está bajo ninguna circunstancia, ni puede estarlo, ni lo va a estar dentro del ambiente del Partido Revolucionario Moderno. Es ilógico que lo esté, si somos nosotros la alternativa real, posible, de mayor fuerza y posibilidad con la que cuenta la República Dominicana de propiciar un cambio. No tiene lógica. Para concluir con la ley de partidos que fue aprobada anoche por la Cámara de Diputados, hay cosas que parecen que no están tan claras en lo que se refiere al financiamiento de los partidos, porque
dice que empresas que tengan domicilio en la República Dominicana pueden aportar. ¿La Odebrecht estaba domiciliada en la República Dominicana? Sí, claro. Le referí en mi intervención, en la primera parte del segmento, sí, que nuestro diputado Wandy Batista, diputado, sí, de La Romana, ahora nuevo vicevocero del partido, había presentado la única propuesta de modificación que presentamos en el día de ayer como partido, fue efectivamente esa, para imposibilitar que empresas extranjeras pudieran hacer aportes a la campaña, propuesta que no fue acogida. Y ya le he dicho que esta ley no es perfecta y debe tener algunas contradicciones, y es una pieza que hay elementos que debieron ser quizás recogidos de una manera diferente, con sanciones en algunos casos más fuertes, pero es un inicio de ir colocándonos camisas a las propias organizaciones políticas y al propio sistema que puedan ir llevándonos o que puedan ir moldeando la política que queremos. Y esto es un primer inicio de regulación que el país nunca ha tenido. El ministro de Obras Públicas declaró ayer que está de acuerdo con que la Odebrecht siga haciendo 7 obras más. También, en su misma intervención en un programa de radio, dijo que el presidente irá a la reelección. Entonces, eso casi está diciendo una palabra, Odebrecht, otra vez. Bueno, es una buena deducción. Sin embargo, nosotros, la posición mía muy personal desde el primer día que surgió el tema de Odebrecht es que nosotros no podíamos seguir negociando con esa empresa. Inclusive las obras que teníamos hasta el momento en desarrollo, como era el caso de Punta Catalina, eran una cuyo contrato con un socio que nos había engañado, que era un confeso, que había confesado, que había utilizado mecanismos para defraudarnos como tal, no era una persona o no era un socio, no era una entidad con la que nosotros nos generaba los suficientes niveles de confianza para poder seguir tratando. Eso es un tema que el PRM ha sido muy enfático desde el primer momento y que nosotros no debíamos haber seguido tratando con esa empresa. Había el temor de que quizás dentro de los ambientes internacionales y como producto de contratos establecidos, esta empresa pudiera quizás hasta demandarnos al Estado Dominicano por incumplimiento de contrato. Yo entendía que no, porque cuando usted tiene el dolo como el elemento fundamental para la obtención de un contrato, en este caso del soborno, no había forma de que dentro de una corte arbitral, dentro de una corte internacional, una empresa que había confesado utilizarla para defraudarnos pudiera haber ganado un debate, ¿verdad?, jurisdiccional en cualquiera de esos espacios. Por tanto, nosotros debimos haber concluido las relaciones con ellos y no seguir tratando. Esos sobornos fueron pagados en ministerios y en las cámaras legislativas, en las dos. Se necesitan muchas manos levantadas para aprobar esas cosas. Ustedes no han tenido la iniciativa de investigar cuáles de sus legisladores recibieron de esos sobornos de la Odebrecht. Mira, como partido no hemos impulsado un esfuerzo de esa naturaleza, pero quiero ser honesto. Yo voté 22 veces que no por los contratos de Odebrecht, nunca voté por uno. Okay. Sin embargo, no toda persona... ¿Pueden todos decir eso? No todos, pero hay una parte de diputados que nunca votó. Sin embargo, debo decirle que no todo el mundo que haya levantado su mano por un proyecto de Odebrecht necesariamente haya recibido un soborno. Es más, me atrevo a decir que la gran mayoría que votó por los contratos de Odebrecht no necesariamente recibieron de una paga por hacerlo. Porque las votaciones muchas veces en el Congreso Nacional se manejan en virtud de líneas, de intereses de grupos mayores, de otras dinámicas que se dan que no son necesariamente esas. Hay que ser justo y no estereotipar a todos los que participamos del Congreso, todos los que votaron en un momento determinado, decir que necesariamente debieran recibir una compensación por hacerlo. Además, hay obras... Pudiéramos entonces acusarlos de tontos porque los otros sí recibieron. Hay obras, por ejemplo, de algunos diputados que para algunos diputados, algunos senadores, son de mucho impacto para sus regiones y sus provincias. Es muy difícil usted decirle a un diputado de Puerto Plata, por poner el ejemplo, de que frente a la construcción de la carretera Puerto Plata-Navarrete, su ampliación, cojo un ejemplo que no tiene nada que ver con Odebrecht, no votar por un contrato para esa obra es muy difícil cuando es el principal reclamo de todos los puertoplateños y la necesidad fundamental que tenemos para poder despegar como región y como provincia. Por eso hay que ser un poco más sereno, don Uchi, al hacer aseveraciones de esa naturaleza, porque sin querer estamos englobando a todos dentro de una
dentro de un mecanismo que se estructuró que no necesariamente le llegó a todo aquel que dio un voto positivo en un momento determinado. Joao Santana y la denuncia de 4 legisladores del Partido Revolucionario Moderno, o el reclamo inicialmente de 4 legisladores del Partido Revolucionario Moderno de que se cree una comisión para investigar los contratos de Joao Santana y Mónica Moura con el gobierno dominicano. Ha sido rechazado en 8 ocasiones. La intención de colocar en agenda el tema para que se cree la comisión. De igual forma, el PRM depositó una denuncia en el Ministerio Público. ¿Cuáles son las expectativas del PRM? ¿Qué es lo que está buscando con esta situación? Mire, en primer lugar, tenemos que ir generando culturas. Y en los congresos es muy común que los esfuerzos y las herramientas, las figuras de fiscalización y control que la propia Constitución de la República prevé, se utilicen de manera cotidiana. En los Estados Unidos es muy común usted ver una comisión de investigación, ver una invitación a un ministro o a un director departamental, ver una interpelación en algún momento. Son figuras o son sistemas de regulación y de control que se establecen que no necesariamente prevén en algunos casos que la intención sea dañar, sino escudriñar, investigar, cumplir la labor por el cual esos diputados fueron electos. Y entonces en este caso y en muchísimos otros que hemos venido presentando durante el transcurso de los últimos meses y años, hay que entender y hacerle entender al pueblo dominicano y a la propia estructura que está allí representada en el Congreso Nacional que estos son esfuerzos muy comunes en cualquier país organizado, el ir utilizando esas herramientas para poder investigar y poner las cosas en su justo nivel, ¿verdad? O sea que el esfuerzo que hace nuestros legisladores en la Cámara de Diputados, con el caso de Joao Santana, no tiene la intención de dañar, sino de cumplir la labor por el cual fueron electos. ¿Seguirán? Es evidente que el PRM seguirá pidiendo la comisión. Pidiendo la conformación de la comisión especial y dando algunos otros pasos dentro del ámbito de la institucionalidad dominicana para poder encontrar las informaciones que le permitan al país y les permitan a esos propios órganos encontrar la realidad de estos casos y que sugieren, ¿verdad?, que un conflicto de interés entre el propio oficialismo alrededor de sus candidatos y el pago que ha hecho el Estado Dominicano a asesores de campaña. Okay. El PRM aparentemente se está organizando, se ha anunciado el seguimiento a nuevas estructuras después de la elección del presidente, secretario general y todos las vicepresidencias. ¿Hacia dónde se encamina el PRM en términos institucionales? Tenemos mucha tarea por delante. Es un partido, recuerden que fue un partido que se construyó alrededor de una coyuntura, que es un partido breve, de una historia breve, y tenemos un esfuerzo de diferente naturaleza. Vamos a hacer un plan nacional de crecimiento ahora que nos va a poner a crecer y a unir más adeptos a nuestro partido. Vamos a aperturar locales, estamos haciendo un rebranding completo del partido para tener una imagen mucho más homogenizada, fresca y atrayente. Estamos haciendo lo propio para atraer mujeres y jóvenes a nuestro partido y que puedan venir a militar. Ayer, por cierto, juramentamos a toda la estructura del Partido de Acción Liberal del Ceibo, 51 jóvenes, todos menores de 35 años de edad, que han venido a formar parte del partido. Es parte de los esfuerzos que queremos impulsar. Estamos carnetizando a toda nuestra militancia, estamos reestructurando nuestros estatutos internos con una reforma estatutaria. Los esfuerzos son varios de diferentes tipos y formas, hasta movilizando la propia organización nuestra y encabezando o siendo frente a los grandes reclamos nacionales. También estamos ahí. Los esfuerzos que estamos impulsando desde el PRM están llamados a conectar al PRM con el tiempo y el rol que debemos tener como un partido de oposición. Muchísimas gracias. Sí. Gracias, José Ignacio Paliza. Gracias.